buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión informativa dirigida a ustedes, directores evaluados de PRITE, quien les habla es Eric Alata, y estaré junto con Rocío Maita. Rocío Maita, buenas tardes, ¿Qué ¿no? tal, Eric? Buenas tardes. Sí. Ambos estaremos a cargo de esta sesión informativa, ¿no? Que esa sesión informativa dirigida pues a aquellos directivos evaluados, ¿no? Que son los directivos de SEDPRO, bueno, en este caso de PRITE, que provienen del concurso público para acceso a cargos de director y subdirector de instituciones educativas públicas 2014, bueno, regulado pues mediante la resolución de Secretaría General número 1551-2014 MINEDU, a quienes les corresponde pues ser evaluados en su desempeño al término de su segundo periodo de designación en el cargo. Bien, entonces, para ello, nosotros en la parte de comentarios hemos colocado pues dos enlaces, dos formularios, porque queremos que ustedes registren su asistencia, ese enlace, como también de presentar su consulta durante la transmisión a ese formulario, ¿no? Ese formulario para poder brindar la respuesta llegada al momento de ese bloque. Igual, siempre mantenemos una actitud de respeto durante todos los eventos. De manera general, repasamos que es para que ustedes cuenten con toda la información sobre esta evaluación de estamos en la tercera sesión informativa. La primera, la hoy abordaremos lo que corresponde a la guía de observación de PRITE. Está programado en la tercera sesión. Vendría a ser 4 instrumentos básicos traductores de PRITE y la lista de verificación de reportes obtenidos del sistema de información. En todos estos instrumentos estamos viendo los aspectos generales, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para recoger la información o la aplicación, y también lo que se realiza con la determinación del cumplimiento de los criterios con la información que hace recabada con esos instrumentos. Ya en septiembre tendremos la última sesión informativa, en la cual pues que está en correspondencia a la presentación de reclamos que ustedes harían, ¿no? Y si debe ser el caso, ante la Comité de Evaluación sobre los resultados preliminares de la evaluación. Entonces, en la tercera sesión informativa, la información a ustedes sobre el instrumento de guía de observación del PRITE, su aplicación y la determinación del cumplimiento del criterio para la información del trabajo. Tenemos dos bloques grandes. La primera es el bloque al instrumento de observación generales del instrumento. ¿Cuáles serían los procedimientos que son comprendidos en la aplicación? ¿Cuáles serían los argumentos que principalmente realizar la observación? Y el otro es parte de las actividades de determinación de criterios con información que se ha registrado durante la aplicación de ese instrumento, con que se lleve determinado el cumplimiento de los criterios. Una actividad bueno, pues veamos de manera general qué consiste este instrumento. Este instrumento en sí se realiza de manera inopinada, ¿no? Va a haber un día en el cual se le va a avisar tal día o se va a aplicar, para eso no hay convocatoria. Entonces, lo que sí es la evaluación de que sea un día en el cual se brinde el servicio educativo, ¿no? Porque como ustedes tienen programados sus periodos de atención, entonces en alguno de esos días es que se va a aplicar este instrumento. En alguno de esos días es que va a llegar esta visita para ser aplicada, de manera inopinada. Para este caso, lo que va a hacer el comité es buscar a un informante. Como primera opción, el informante es el director del PRITE, que es la persona responsable de brindar la información. También se requiere lo que se ha solicitado, por lo que es un rol de informante durante toda la aplicación, desde que empieza hasta el final de toda la aplicación. En caso de que el director del PRITE no se encontrase presente durante toda la aplicación como parte de esta, o que hubiese vivido en el mundo, tiene que ser en su fin, debe encargar el documento. La dirección de PRITE es responsable para que asuma el rol de
cargo del PRITE para que cumpla el rol de informante. Lo que se está indicando y lo que tiene en cuenta el comité de evaluación. En la visita, en la aplicación de este método de observación del PRITE, se va a recoger información de varios aspectos. Tenemos acá listados en A, B y C, ¿no? Entonces, en el PRITE que se va a hacer la inspección de aulas. Se va a ingresar a las aulas y es ahí donde se va a realizar esta recoge de información. Luego, en espacios comunes, se va a hacer un recorrido por el PRITE y se va a registrar la información que se precisa en el instrumento. Luego, en una entrevista, se va a recoger información proporcional por informante. Se va a colectar más información. Recuerden, este instrumento es para recoger información. El comité de evaluación podría solicitar el apoyo de especialistas de la laboratorio que se corresponda para que pueda aplicar este instrumento, para poder recoger esta información, con lo cual el comité le va a proporcionar una credencial que se está encargado de esta aplicación. Tengan ustedes en cuenta que a breve de una información de esta persona de apoyo especialista de la calificación de los criterios. La calificación de los criterios, la determinación del conjunto de criterios es inclusivo del comité de evaluación con la información recabada. Y eso lo hacen en una sesión de evaluación. Entonces, si es que a la institución, al PRITE, llegase el administrador sea o llegase un especialista de apoyo, tengan en cuenta que se va a recoger información, a recabar información. La calificación con lo que se ha recogido es en otro momento, en una sesión de calificación donde participan solamente los miembros del comité de evaluación. Por eso que es importante que también tengan en cuenta que quien vaya a aplicar, ¿no?, el instrumento, al finalizar va a levantar una acta en la cual se va a considerar que ha ido a recoger, se realizó la información, ¿no? Se deja constancia de los procedimientos realizados en el PRITE. También es algo importante que, si bien se ha repetido en la sesión anterior, es el realizar acciones y la aplicación de este instrumento por parte del directivo evaluado es considerado una obstrucción al retorno de información. Por lo tanto, esto les va a llevar a que los indicadores valorados con información y sus respectivos criterios se den menos información. Hay criterios que se desarrolla la evaluación. Entonces, en cuenta consideraciones externadas en la norma correspondiente a esta evaluación. Bueno, entonces dice que se obstruye el recojo de información para valorar los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Son los criterios que están versados para dos dimensiones: a la gestión de los procesos pedagógicos y a la gestión de las condiciones operativas, ¿no? En cuanto a gestión de los procesos pedagógicos, se da información para valorar la subdimensión de la planificación curricular y la subdimensión monitoreo de la práctica pedagógica. En cuanto a la planificación curricular, se va a valorar primero si es que los tutores cuentan con el plan personalizado, ¿no?, de los niños, y segundo, si es que los tutores cuentan con la planificación de las sesiones o actividades de ensayo. También, en cuanto al monitoreo de la práctica pedagógica, se va a recoger qué tanto, ¿no?, se ha realizado este monitoreo. Si el monitoreo de la práctica pedagógica en los tutores en el aula tiene un cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? Si se da cuenta, es mediano, alto y muy alto. Si se va a valorar cuánto se ha medido, cuánto se ha cumplido con lo planificado. Ya veremos qué es lo que van a responder, qué es lo que se pone para hablar para el otro. En cuanto a la dimensión 3 de gestión de las condiciones operativas, se logran dos subdimensiones para dos subdimensiones. En cuanto a seguridad, se va a ver tanto
de situaciones de emergencia y desastre, ¿no? Pues son esos tres criterios que se recogen información. Y en cuanto a la matrícula y preservación del derecho de educación, pues se va a ver un indicador en la cual se garantiza que se brinde el servicio educativo a los niños. Ya veremos qué es lo que se recoge. Entonces, fíjense, son en total 9 criterios que se recogen información mediante este instrumento. Si hay obstrucción, no van a ser valorados nuevamente. Por tanto, al no tener información recabada para valorar los indicadores, estos criterios se dan por no cumplidos. No se por no cumplidos, pues bien. Entonces, teniendo en cuenta de que se hizo una visita inominada, la cual va, vamos a llamarlo una aquella persona que va a realizar la información, que va a buscar un informante, saber quién es la persona que se va a dirigir, va a solicitarle información, acceso, su ubicación, documentación, todo lo que vamos a ver más adelante. Bien, teniendo en cuenta ello, vamos a ver cuáles serían los procedimientos comprendidos en la aplicación. Empezamos por lo primero, lo que se refiere a la inspección de aulas. Entonces, para inspeccionar qué es lo que se considera para esta aplicación, establecer el espacio asignado a cada en el que atiende a los niños, ese espacio, básicamente 4 paredes, ese espacio, ese lugar donde atiende pues, a los niños a su cargo. Miren, si 2 o más tutores comparten un mismo espacio físico, a veces en la sala plantea que tienen 2 sectores, el espacio físico se va a contabilizar como aulas independientes, no al espacio físico, sino a lo que para cada tutor, ¿no? En ese caso, para cada tutor se va a considerar como un espacio físico, la totalidad, ¿no? O sea, habrían 2 aulas en este caso, ¿no? A pesar de compartir un espacio físico, ¿no? Por eso se contabiliza como aulas independientes, una para cada tutor. ¿Bien? Luego, se aplica una muestra aleatoria de 10 aulas en la que se brinda el servicio educativo el día de la visita. El día de la visita. Entonces, a veces hay más aulas, si 12, se va a hacer una muestra aleatoria al final. Se debe considerar en caso de más de 10 aulas, solamente 10. Pero si tuviesen menos de 10 aulas, 10 se va a en la selección de las aulas que se van a inspeccionar tienen que considerarse servicio y tendría que hacerse pues digamos, un muestreo aleatorio y proporcional para que sean las 10 aulas para ingresar y es lo que va a ser el aplicador en este caso. Como directivos evaluados, como directores evaluados, la información que va a servir para su evaluación de desempeño va a constar de qué, ¿no? Porque el directivo evaluado con la información proveniente de las aulas inspeccionadas, de las 10, en caso sean 10 o más, o menos, si es que en caso hay menos de 10, ¿no? Entonces, se aplican a todos, a todos. La cosa es que sean 10 aulas. La realidad a veces es menos aulas, bueno, a todas. De ahí sale la información, de esta inspección. ¿Información sobre qué? Bueno, sobre la prestación del servicio educativo, sobre la seguridad y salubridad en el aula y sobre documentos de planificación curricular del tutor. Esta información, como he visto que corresponden a 3 criterios, ¿ya? A tres criterios, un poco más criterios en sí, ¿no? Pero está referido a subdimensiones, ¿ya? A 3 subdimensiones. Entonces, la información se recoge de esa inspección que se hace al aula. Entonces, para saber qué es una inspección al aula, lo que va a hacer el aplicador es, pues, primero, acercarse de acuerdo a horario al aula que ha sido seleccionada, ¿no?
Entonces, para recoger información de este criterio, dice el dimensión 3, su dimensión 10 es 6, ¿no? Por eso, por favor, vean ustedes la ficha técnica 10 de PRITE, ¿no? Ubíquense en esta ficha técnica, en la norma técnica, para que vean a qué es lo que se está considerando, de qué se trata este criterio, ¿no? Porque lo que va a hacer el aplicador es recoger información. ¿Qué información es la que va a recoger? Es la que se detalla en el indicador, ¿no? ¿Qué dice acá? Que en las aulas inspeccionadas se encuentra presente el tutor responsable realizando las actividades individuales o grupales de acuerdo al horario establecido. Entonces, lo que va a hacer el comité, en este caso la persona, el aplicador, vamos a llamarle la persona que va a recoger información, es fijarse de acuerdo al horario y de acuerdo al aula primero y al horario, va a ver qué tutor se encuentra atendiendo. Entonces se va a acercar a ese aula y a verificar, porque va a tener que entrar. Entonces es ahí donde dice el aula inspeccionada, donde se encuentran presentes el tutor responsable, realizando las actividades individuales o grupales de acuerdo con el horario establecido. Si no le encuentra el tutor, ¿no? Ante la ausencia de tutores, el directivo ha previsto que los niños continúen recibiendo el servicio educativo. O sea, hay otra persona que está atendiendo, ¿no? Entonces, porque puede presentarse de que esté presente o que se encuentre presente otra persona porque ha tenido de repente alguna dificultad, que se sabe, ¿no? Pero, digamos, no está presente, pero lo que está aquí valorándose es la prestación del servicio educativo. Es que siempre hay alguien que está atendiendo, ya previsto. Y claro, pues el medio de verificación es cuando se acerca y pregunta, ¿no? La información de los tutores responsables de las aulas seleccionadas. Se acerca al aula para saber quién es. Y así lo va a hacer por cada aula que ingrese, pues, por cada aula que ha sido seleccionada, se va a verificar, ¿no? De acuerdo al horario de atención. Seguimos. También cuando se ingresa al aula, se va a verificar, se va a recabar, mejor dicho, información para valorar el criterio referido a seguridad en el aula. Este criterio 1 de la subdimensión 8, casada a la ficha técnica 8 de la dimensión gestión de las condiciones operativas y la subdimensión 8, seguridad y salubridad. Fíjense ustedes en la norma técnica, ubiquen esa ficha técnica 8. ¿Ya? Entonces, para este criterio que dice el PRITE es un espacio accesible para los niños y seguro para su integridad, entonces, para poder recoger información y valorar posteriormente este criterio, pues se va a recoger información para este indicador 1. Ya nos dice que tiene más indicadores con el indicador 1. ¿Qué información? Bueno, cuando habla de aulas inspeccionadas estamos también en el aspecto, en este momento de que ingresa al aula. Dice, se encuentran acondicionadas para el acceso de los niños. ¿Qué quiere decir? Que se va a registrar si esa aula si cuentan con desniveles en el piso, tienen una rampa o cuenten con rampa. Bien, es lo que va a chequear, si hay un desnivel en el piso. Además, que si estén libres de elementos que amenacen su integridad física, ¿no? Algo físico le haga daño a su cuerpo, ¿no? Como cuáles, los elementos como cuáles que están bien precisos acá, ¿no? Va a observar si existen vidrios en riesgo de caer, si existen vidrios rotos sin protección y que están al alcance de los niños, y también va a ver que son conexiones eléctricas expuestas al alcance de los niños y mobiliario objeto en riesgo de caer. Es lo que va a registrar. Lo que va a registrar, no otra cosa, sino eso, ¿ya? Eso es lo que va a registrar. Entonces, cuando ingresa al aula de un tutor o a su espacio, como he dicho, que es el aula, va a tomar nota si encuentra vidrios en riesgo de caer, ¿no? Vidrios sin protección, condiciones eléctricas expuestas que están al alcance de los niños, mobiliario, hay objetos que están a punto de caer. Entonces, eso es. Por eso que el medio de verificación va a ser lo que observa, el registro observado en aulas inspeccionadas. Recordemos que si son más de 10 aulas, es aleatorio la selección. Si son de 10 o menos, son todas las que se visitan, ¿ya? Visitan, se inspecciona, se ingresa. Ya hemos visto que el ingreso es ver sobre el servicio, se brinda el servicio educativo. Se encuentra el tutor o ante su ausencia hay otro que está brindando el servicio educativo. Para este caso de seguridad en el aula, estamos viendo de que es un espacio accesible, por eso que está viéndose de que si hay todos los desniveles en el piso, cuentan con rampa.
¿ya? Y están libres de elementos que merecen tu integridad física. Ya vimos, ¿no? Vidrios rotos, el riesgo de caer, vidrios rotos sin protección y alcance de los niños y conexiones eléctricas expuestas, así como mobiliario y objetos en riesgo de caer. Hemos visto lo que es seguridad en el aula, vamos a pasar a lo que es salubridad en el aula. Ya aquí nos está llamando la atención de que se va a verificar que en este criterio 2, ya vimos la ficha técnica cuál es, si el PRITE es un ambiente libre de riesgos sanitario para los niños. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? ¿Qué es lo que información se recaba? Que en la aula que se está inspeccionando, en todas las aulas, estén libres de elementos que podrían producir intoxicaciones al estudiante. ¿No? Que puedan producir enfermedades infecciosas, entre otras, que puedan causar. Entonces, aquí va a haber una definición más detallada en el instrumento que va a contar el directivo, no, perdón, el comité de evaluación para la aplicación. Entonces, desde ya, como directivo evaluador, nos están diciendo de que se va a entrar a ver si es que no existe, están libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otros. Y claro, el medio de verificación es visual, observar, ¿no? Registro lo observado en las aulas inspeccionadas. De salubridad en el aula, ¿no? Vamos a lo que también se está recogiendo información, que son los documentos de planificación curricular. ¿Ya? Para este dimensión 1, subdimensión 1, el criterio 1 de PRITE, también vayan a la ficha técnica 1 de PRITE, que habla sobre dimensión 1, gestión de los procesos pedagógicos, subdimensión 1, planificación curricular. Para este criterio que nos dice, en el PRITE, los tutores cuentan con el plan educativo personalizado, el PEP de los niños. Pero ¿qué es lo que se recoge para poder valorar acá? Porque estamos viendo que estamos en el aula. ¿Cierto? En el aula es lo que se recoge la información, no fuera del aula, en el aula. ¿Qué se recoge? Bueno, a ver, ¿qué se recoge? Corresponde, dice acá, que en las aulas inspeccionadas, ¿ya? Dice, al menos el 80% de los tutores, ok, de las aulas inspeccionadas cuentan con el plan educativo personalizado correspondiente a los niños a los que se encuentra atendiendo. Fíjense, ¿ah? No es que tenga el PEP ahí de todo, el compilado de todo lo que el tutor tiene que atender en el día, sino del, dice, del correspondiente, el PEP correspondiente a los niños a los que se encuentra atendiendo, ya sea de manera individual o grupal, de lo que según horario le toca. Por eso dice acá, y cuyo tiempo destinado para su desarrollo incluye la fecha de la visita de inspección. Y quiere decir que ese PEP va a tener una fecha, digamos, si la visita se realiza en junio, ese PEP va a estar dentro de la fecha que maneja el rango del PEP. No puede estar en otro, digamos, en otra fecha que no esté dentro. Pues dice, cuyo tiempo destinado para su desarrollo incluye la fecha de la visita de inspección. Ahora, dice ahí, en caso de que algún tutor no cuente con dicha planificación, el informante la presenta. Va a haber un momento, ¿no? Como de este circuito que realiza el aplicador para poder recoger, sea el comité de evaluación o el especialista de apoyo, que es el listado de apoyo. Entonces va a haber un momento en que ingrese al aula y otro momento en que tenga una entrevista con el informante. Pero en el aula lo que le va a pedir al tutor es el PEP que corresponde a quienes se está atendiendo en ese horario, en ese momento. ¿Ven? A eso se refiere. Entonces, uh, si es que en caso no lo tuviese el docente, el tutor mejor dicho, su momento se acercará al informante para ver si también lo tiene, a solicitarle. Esto es en cuanto al criterio 1, ¿no? Criterio 1. Pero para el criterio 5 nos dice también que va a recoger información de los tutores que cuentan con la planificación de las sesiones o actividades de aprendizaje. Entonces, acá, para poder recabar información para este indicador, es que los tutores de las aulas inspeccionadas, ¿bien?, cuentan con la planificación de sus sesiones o actividades de aprendizaje correspondiente a los niños a los que se encuentran atendiendo. O sea, la persona le va a decir, tutor, me brinda, pues, por favor, su planificación de las sesiones o actividad de aprendizaje. Entonces, al obtenerlo, no se lo va a llevar, ¿eh? Al mirarlo, lo que va a
a verificar, a ver si corresponde a quién, dice acá, corresponde a los niños que se encuentra atendiendo, individual o grupal. Y además va a verificar si la fecha que figura ahí, ¿ya? Cuyo tiempo destinado, fecha, cuyo tiempo destinado para su desarrollo incluye la fecha de la visita de inspección, o sea, ese día donde está. Ahora, también puede ser que no lo tenga. En caso que si no lo tiene, va a ir donde el informante para que él le solicite de igual manera. Entonces, en ambos casos, durante la visita que se realiza al aula, la inspección al aula, se va a hacer un recorrido, en el recorrido que se hace para ver lo que se refiere a la seguridad, lo que se refiere al riesgo sanitario, lo que se refiere a los documentos de planificación curricular, ¿no? Primero en lo que se refiere al PEP, segundo en lo que se refiere a las sesiones de aprendizaje, y antes de eso, ver también al tocar la puerta se va a dar cuenta de quien está presente ahí es el tutor de acuerdo a horario, o que si no está el tutor, los estudiantes que corresponden a ese horario están siendo atendidos. ¿Bien? Están siendo atendidos. Tengamos en cuenta ello. ¿Ven? En ese circuito, y eso lo va a hacer por cada aula. Va a recoger información por cada aula que esté visitando. Se recoge información. ¿Bien? Entonces, en todas las aulas va a recoger. Termina un aula y va a la siguiente aula. En la siguiente aula va a recoger igual, ¿no? Todos estos criterios lo va a recoger. ¿Ya? Lo va a recoger igual. Va a recoger sobre lo que viene a ser, ya me retrocedí mucho, ¿no? Va a recoger sobre lo que es la prestación del servicio educativo, lo que es seguridad y salubridad en el aula y documentos de planificación curricular. Sobre esta información la va a hacer en cada aula que inspeccione, en cada aula que va a ingresar. Recuerden que es algo aleatorio, ¿ya? Es algo aleatorio. Cada una de ellas va a realizar esta inspección, ¿ya? Con estos tres aspectos. ¿Ya? Entonces, terminado pues la inspección de aulas, ya terminó con la última aula, bueno, también va a recoger información sobre lo que en este caso vendría a ser la inspección de espacios comunes. La inspección de espacios comunes, que es otra inspección que realiza también, ¿no? Dice que aquí quien aplique, en este caso el comité que es responsable o el personal de apoyo, sea de la DRE o del OGEL, según corresponda, se va a realizar una inspección, se va por observación, van a observar, va a recorrer, ¿no? Los espacios que tiene el PRITE, ¿ya? Que son empleados, que sirven para prestar servicios directos a los niños. Esos pueden ser, ¿cuáles son? ¿No? Y son, mejor dicho, que están dentro, los servicios higiénicos, los espacios abiertos que son de uso común de los niños, las rutas de evacuación, las zonas seguras, otros espacios con finalidad pedagógica. Se entiende que es de uso común de los niños, no es que vamos a ser no solamente niños desplazándose solos, sino es quien va con su, digamos, la persona que lo lleva, ¿no? El papá, su apoderado, su abuelito, el familiar que lo lleva. Algunos están en brazos, otros lo llevan en silla de ruedas, otros están, digamos, acompañando de la mano, pero se entiende que son espacios abiertos que son de uso común de los niños, por donde se desplaza, ¿no? Servicios higiénicos, las rutas de evacuación, las zonas seguras y otros espacios con finalidad pedagógica. Veamos cada uno de ellos, qué se recoge en cada uno de ellos, porque esto es por observación, se va a ver, a visualizar, ¿ya? Se va a visualizar, ¿ya? Pues por observación. Bueno, en los servicios higiénicos, el aplicador va a buscar el servicio higiénico, va a recoger información de qué, en este caso hemos visto que es sobre lo que es seguridad y salubridad. Dice que el PRITE es un ambiente libre de riesgo sanitario para los niños. Ya lo vimos en el aula también, ¿no? Por eso, pero acá se recoge información del indicador 4. El indicador 4, donde se va a ir a los servicios higiénicos, a los baños, para constatar que se encuentren libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras. El detalle de qué observar, de qué es lo que se está observando, va a aparecer en el instrumento de observación del PRITE o también en el instructivo para el comité de evaluación. Pero es importante tener en cuenta que se va a entrar al baño,
¿no? Que está disponible, ¿no? A disposición para los estudiantes, los niños en este caso, se va a observar que este ambiente del baño esté libre de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas y en otros más detalles. Entonces, pues, va a entrar, si tiene un baño, entra uno. Si entra dos baños, entra cada baño para constatar, ¿no? Para ver, se recaba información, porque esta información va a servir para valorar este indicador 4. Esto es en cuanto a los servicios higiénicos, ¿no? Por eso que va a pedir y consultar, en este caso, este, el aplicador va a ingresar, ¿no? Pues va a pedir el apoyo. Ujú, el apoyo. Seguimos. Otros de los espacios que se van a visualizar son los espacios abiertos que son de uso común de los niños, ¿no? Aquí también se va a ver lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad. Aquí se menciona el criterio uno dice, el PRITE es un espacio accesible para los niños y seguro para su integridad física. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer, lo que se va a registrar en la guía de observación del PRITE, van a tener casilleros donde se va a marcar si estos se encuentran libres o no se encuentran libres de ellos. Entonces, cuando se habla de espacios abiertos, ¿qué quiere decir? ¿No? Y que son de uso común de los niños. Aquellos lugares como, por ejemplo, los patios, pasadizos y otros espacios en los cuales se podrían desplazar, se encuentran, dicen los niños, ¿no? Que se encuentran acondicionados para que se accedan a ellos, ¿no? Por ejemplo, que están, ¿cuáles son? Cuando hay un desnivel, ¿no? Como todos los desniveles en el piso cuentan con rampa. Y además, y todas las rampas o gradas cuentan con barandas, no solamente la rampa, sino que también cuenten con barandas. Barandas donde uno se apoya la mano, ¿no? Para poder seguir avanzando. Entonces, vuelvo a repetir, lo que se va a constatar, lo que se va a recoger información, se me da la palabra contratar, pero bueno, es igual, es registrar, ¿no? Es que están acondicionados estos patios, pasadizos y otros espacios para que se accedan a ellos. En caso de ver desniveles, ¿no? En el piso, estas cuentan con rampa y además esas rampas cuentan con barandas, ¿no? O sea, rampas o gradas, ¿no? Todas las rampas o gradas cuentan con barandas, ¿no? Y además dice, se encuentran libres de elementos que amenazan su integridad física. Bueno, ¿cuáles son? Ya hemos visto, ¿no? Bueno, no lo hemos visto en este caso, estamos viendo de otro lado. Sí, que existan paredes o columnas en riesgo de caer o desplomarse, o de pared rajada, ¿no? Zanjas abiertas, espacios en el piso abierto, buzones, esos registros destapados o que tengan la tapa rota, algunos materiales de construcción acumulados o estructuras para juegos con puntas expuestas o a punto de romperse, algún tipo de mobiliario acumulado en riesgo de caer, mal apilado y hasta en punto de caer, ¿no? Esas conexiones eléctricas cuyos cables están expuestos o que el interior se acceda fácilmente, ¿no? Conexiones eléctricas expuestas y al alcance de los niños. Generalmente estas conexiones están a una altura que pueden estar a ellos, ¿no? El caso de los vidrios rotos u objetos que sean punzocortantes también al alcance de niños. Entonces se va a visualizar, o que en caso existan ellos, hay pues una señal de restringido, no pasar, nos le han puesto una cinta, han bloqueado ese lugar, ¿no? Entonces eso se registra, van registrando, ¿no? Porque se va a desplazar por estos pasadizos, por estos patios, por ese lugar donde uso común de los niños, verificando pues que entre gradas o desniveles exista una rampa y además cuente con baranda, ¿no? Barandas. Son varias cosas que van a ir chequeando, van a ir verificando, recogiendo, recabando información, ¿no? Ah, acá hay una rampa, tiene baranda, ok, bien, vamos bien. En el sentido, vamos registrando, ¿no? Vamos registrando, ¿no? Entonces se va identificando. Acá hay un buzón destapado, pero tiene una cinta, va registrando que tiene una cinta de no ingreso de estos elementos, ¿no? Paredes o columnas en riesgo de caer o desplomarse, zanjas abiertas, buzones destapados o con la tapa rota, materiales de construcción acumulados, ¿no? A veces la acumulación de ladrillos, de cementos, ¿no? Que están ahí, entonces, y es de fácil acceso por los niños.
Entonces se registra si de fácil acceso, si entran, si ingresan, ¿no? No tienen ningún tipo de, digamos, acceso restringido, ¿no? A veces también hay juegos que ya están en desuso y estos presentan, digamos, algo punzocortante, ¿no? Entonces también se va a registrar eso. Por eso que se dice que el medio de verificación es lo que se ha observado en los espacios abiertos del PRITE usados por los niños. ¿Cuáles son? Que hemos dicho patios, pasadizos y otros que vean por dónde se desplaza, ¿no? Se podría desplazar, que no hay restricciones. Bien, sigamos con este recojo de información, que es lo que se va a recoger el día de la inspección, ¿no? Sí. También dice acá que en estos espacios comunes el PRIT es un ambiente libre de riesgo sanitario, ¿no? Este corresponde al indicador 2. Porque también vimos que el riesgo sanitario está en las aulas, ahora vamos a ver los espacios por se desplaza. Dice, los espacios abiertos del PRITE, que son de uso común de los niños, en este caso que hemos visto que son patios, pasadizos y otros espacios, están libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras, ¿no? Bueno, para enfermedades infecciosas no hay más que decir, una acumulación de basura, putrefacción, por ejemplo, ¿no? Entonces eso podría producir enfermedades infecciosas, intoxicaciones, otras sustancias que ya van a estar más detalladas, como digo, en la guía de observación del PRITE o en el instructivo para el comité de evaluación. Por eso es que se dice que acá en medio de verificación, que ustedes también lo pueden leer, este indicador como el anterior y los otros, en esta ficha técnica 8, PRITE, ¿no? Para esta subdimensión 8, seguridad y salubridad. Ahí tienen ustedes todos los criterios que son valorados para esta subdimensión. El medio de verificación es el registro observado de espacios abiertos de PRIT. O sea, en el desplazamiento que realiza el aplicador, si el comité de evaluación o un personal de apoyo acreditado, pues es donde va a ir registrando y se encuentran estos elementos, ¿no? Tanto en patios, pasadizos y otros espacios se encuentran libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras. Seguimos entonces. En esos espacios abiertos también se va a inspeccionar lo que corresponde a las rutas de evacuación y zonas seguras. ¿Por qué? Porque se requiere información para valorar este criterio. El criterio es el PRITE se encuentra acondicionado para la actuación ante situaciones de emergencia y desastre, ¿no? Este criterio 3 también está en la subdimensión 8. ¿Bien? Aquí se recoge información. ¿Qué información es? Bueno, que encuentre con señaléticas de zona segura, ¿no? A esas señaléticas, cuadrado verde, con señalética dice zona segura, que se encuentren acá en esta columna, para allá, zona segura, ¿no? Y además que esas zonas de seguridad están libres de objetos, no hay objetos en esa zona. Si es zona segura, no podría haber un objeto, porque en caso de un desastre o algo, un evento, se acude a esas zonas seguras. Imagínense encontrarse con objetos ahí. Ya no es seguro, ¿no? Ya no es seguro. También lo que es botiquines se va a ver después, ¿no? También se va a ver si cuenta el PRITE con planos o esquemas o croquis de señalización donde indiquen la ruta de evacuación cuando hay una emergencia o desastre, ¿no? Esos planos que aparecen, donde están las fechas indicando, ¿no? Vaya por acá, indicando que es una ruta de evacuación. Por eso es que esto también va a estar, el medio de verificación es lo que se observa, que esté ahí, ¿no? Que esté ahí presente, visible, ¿no? Visible es lo que se dice como registro observado en espacio del PRITE. Entonces, ten en cuenta lo que en ese recorrido que se hace, ¿no? Que se hace, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Los patios, pasadizos y otros, tiene que encontrarse con las señaléticas de zona segura, ¿no? Y para evacuación, las rutas de evacuación que estén libres de objetos que utilicen el paso. Las zonas de seguridad también estén libres de objetos, ¿no? Botiquín, vamos a ver, planos y esquemas o croquis donde están señalados la ruta por donde salir ante situaciones de emergencia. Bien, tengamos en cuenta ello.
También está considerado la inspección de otros espacios con finalidad pedagógica. Aquí es para este criterio, uno dice el PRIT es un espacio accesible, también se ve para los niños y seguro para su integridad física, ¿no? Y hemos visto otros indicadores, ¿no? Indicador 1, indicador 2, indicador 1 en el aula, el 2 en otros espacios comunes. Aquí se va a observar ya para valorar este criterio el indicador 3, donde dice que los espacios del PRITE, otros espacios del PRITE que tienen finalidad pedagógica, por ejemplo, el aula de psicomotricidad, el aula o sala sensorial, o entre otros que tengan cada PRITE, se va a ver, ¿no? Si están acondicionados para que accedan a ellos. ¿A qué se refiere? Si es que hay desniveles, en el piso se cuenten con rampa. Además, si se encuentran libres de elementos que amenacen su integridad física, que le hagan daño a su cuerpo de los niños. ¿Cuáles vendrían a ser? Bueno, ya lo hemos visto en el aula, viene a ser vidrios en riesgo de caer, vidrios rotos sin protección, que estén al alcance de los niños, conexiones eléctricas expuestas y al alcance de los niños, inmobiliario y objetos de riesgo de caer. Todo ello también se va a ver cuando se visite estos lugares con finalidad pedagógica, otros espacios, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, aula de psicomotricidad, aula o sala sensorial, ¿no? Por eso que el medio de verificación es aquel registro que se ha marcado de otros espacios del PRITE, ¿no? Que tienen finalidad pedagógica como el aula de psicomotricidad, ¿no? Como aula, sala sensorial, entre otros. Bien, seguimos con lo que corresponde a otros espacios con finalidad pedagógica. ¿Sí? En este caso, Rocío, me comentan que vas a... Sí, Eric, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con lo que sigue. Bien, pero antes de... A ver, Ujú, antes de continuar, recordemos que en los comentarios están claros los enlaces tanto para la asistencia como para el enlace de consultas. En caso ustedes tuvieran alguna duda, consulta sobre el tema que se está presentando el día de hoy, estamos presentando acerca del instrumento guía de observación del PRITE. Entonces, si tuvieran alguna duda sobre ¿no? Durante el desarrollo, entonces pueden ustedes entrar a ese enlace y formular su consulta y bueno, este es un envían, ¿no? Para nosotros luego al final en un espacio vamos a poder absolverlas. Bien, entonces muchas gracias, Eric. Vamos a continuar. Entonces estamos nosotros en lo que corresponde, a ver, un momentito, ya, a ver, entonces, continuando con ello, bueno, sabemos que se realiza la inspección de espacios comunes, ¿no es cierto? Se realiza una inspección por observación en el PRIT. Entonces, Eric estaba explicando acerca de, pues, que el aplicador realiza, ¿no? Va a diferentes espacios, pero ¿por qué se dice comunes? Son aquellos espacios que son de uso de los niños, ¿no es cierto? Que directamente, que ellos lo emplean, ¿no? Entonces, ahora estamos con otros espacios con finalidad pedagógica y vamos a ver otro criterio. En este caso tenemos, eh, acá vamos a continuar, ¿no?
Y estamos ya con el criterio 2, ¿no? Porque Eric explicó acerca del criterio 1. Vamos ahora a continuar con el criterio 2. Entonces, seguimos, en este caso corresponde ya a que el PRIT es un ambiente libre de riesgo sanitario para los niños, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el indicador 3, ¿no? Con respecto a este indicador, entonces, sabemos que estos otros espacios con finalidad pedagógica podría ser, ¿no? En este caso, un aula sensorial, ¿no? O de psicomotricidad, ¿no? Entonces, el aplicador, ¿qué más va a observar, ¿no? Aparte de lo que corresponde eh, a esta observación. Entonces, ¿qué más va a observar? Se encuentre, este espacio se encuentre pues libre de elementos que podrían producir intoxicaciones, ¿no? Enfermedades infecciosas, ¿no? O entre otras. O de existir, ¿no? Estos tienen acceso restringido, ¿no es cierto? Claro, porque podría ser de que se encuentre, ¿no? En la observación se encuentra alguno de estos elementos peligrosos, pero que va a tener que ver el aplicador aquí, que este tenga acceso restringido, ¿ya? Bien. Entonces, por eso aquí en cuanto al medio de verificación sabemos que es que el aplicador va a observar y va a ir registrando, ¿no? Lo que va encontrando en la observación, pero que esté relacionado a ese indicador, ¿no es cierto? Entonces verá si hay pues productos, ¿no? Algún producto que sea que podría ocasionar alguna intoxicación, ¿no? O alguna enfermedad grave, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y si lo hubiera, pues tendrá que ver que este tenga acceso restringido. Bien, entonces, si hubiera un espacio, solamente un aula, ¿no? Tendrá que ser realizar la observación en esa aula. Si hubiera más de una, ¿no? Tendría que realizar la observación en esa, ¿no? En todas las que en este caso el informante haya indicado, ¿no? Si hay este tipo de espacios con finalidad, otros espacios con finalidad pedagógica, como estas aulas que habíamos mencionado. Bien, entonces vamos a ver lo que sigue y ahora ya tenemos lo que corresponde a que el recojo de información también va a corresponder el registro de información que proporciona el informante, ¿no? Entonces, habíamos visto ya que es la inspección de aulas, ¿no? Habíamos visto la inspección de otros espacios, de espacios comunes a los niños. Ahora estamos en también esta parte del registro que corresponde a la información proporcionada por el informante. Entonces, aquí el aplicador va a solicitar, ¿no? El botiquín, ¿no? ¿Para qué va a solicitar el botiquín? Para verificar su contenido, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante con qué criterio y cuál es el indicador al respecto. Pero acá también el aplicador, ya sea el miembro del comité o ya sea algún especialista del ADREO o GEL, dependiendo, ¿no? Va a solicitar también los documentos sobre las visitas de monitoreo de la práctica pedagógica en el aula y también según sea el caso, los documentos de planificación curricular, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que Eric había explicado que cuando se hace la inspección de aula, el aplicador en un momento va a solicitar, ¿no? La planificación, ¿no es cierto? Al tutor. Bien, en el caso que no presentase el tutor en ese momento que solicita en la inspección del aula, entonces está indicado, ¿no? El indicador que dice que también eso lo podría presentar el informante. Entonces es el caso de que en este momento,
¿no? Cuando se dirige el aplicador al informante para solicitarle el botiquín, estos documentos de visita de monitoreo, también ahí solicita en los casos que se han presentado en aquellas aulas, ¿no? En donde el tutor no ha entregado, no ha presentado la planificación, ¿no es cierto? Bien, entonces, eh, ahora vamos a ver eh, con, con qué está relacionado, por ejemplo, en el caso del botiquín. Estamos ahí hablando de este criterio que se muestra en pantalla, que es el criterio 3, ¿no? De la subdimensión 8, seguridad y salubridad, ¿no es cierto? Entonces, aquí este criterio indica que el PRITE pues se encuentra acondicionado para la actuación ante situaciones de emergencia y desastre. Entonces tenemos que ver que el indicador, ¿no? Aquí está pues, acá se valora que el PRITE cuente con señaléticas de zona segura, ¿no? Y para evacuación, rutas de evacuación, bueno, este es un indicador que tiene que ver también con lo que ya se explicó, pero acá justamente está, ¿no? Que está resaltado en negrita, el botiquín equipado y accesible. Acá entonces, justamente tenemos que ver que este botiquín sea accesible y también que se verifica acá el contenido del botiquín, ¿no? Que esté equipado, ¿no es cierto? Entonces, y pues según va verificando, va observando, en este caso el aplicador lo va registrando, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos, ¿no? Ahora, con respecto a los documentos sobre las visitas de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces sabemos que acá tenemos un criterio. Ve, acá se muestra en pantalla, ya mostramos los tres criterios, ¿no? Tenemos el criterio 1, el criterio 3 y el criterio 5, ¿no es cierto? Estos tres criterios, ¿no? Vamos a poner acá el puntero. Estos tres criterios están relacionados, ¿no es cierto? Acá hay una relación. Los tres, ¿qué se valora aquí en los tres? ¿Qué información se va a recoger? Es sobre el monitoreo de la práctica pedagógica de los tutores en el aula, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Este monitoreo, ¿no? Tiene mediano cumplimiento por parte del directivo, ¿no? En el caso del criterio 1, en el caso del criterio 2, ¿no? Sería alto cumplimiento y en el caso del criterio 5 sería que tiene muy alto cumplimiento. Entonces vean que el desempeño del directivo aquí, ¿no? Va, en este caso los tres criterios, ¿no? Presentan una progresión, ¿no? Están relacionados en una mayor exigencia, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 5, vean, ¿no? Bien, entonces justamente vamos a revisar el indicador aquí, ¿no? Entonces, este indicador, ¿no? Tenemos que en el presente año escolar se han programado visitas de monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, ¿no? Para los tutores del PRIT. Entonces, qué información se va a recoger para poder valorar este indicador, dependiendo de este indicador uno, ¿no? El cual, ojo, va a variar en función del criterio, ¿no es cierto? En función de la exigencia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Acá. ¿Qué es lo que va a solicitar al informante el aplicador para poder tener la evidencia, para poder decir si este implica, para recoger la información de este indicador? Es el cronograma de monitoreo de la práctica pedagógica de los tutores del PRITE, ¿no? Pero, ojo, para que este cronograma, ¿no? Pueda tomarse, ¿no? Para poder hacer el registro en la guía de observación del PRITE, ¿no? Se debe identificar el mes de la visita de monitoreo programada para cada tutor, ¿no?
esto es importante, ¿no? Si no se puede identificar el mes de la visita, entonces es como si este cronograma no va a poder brindar la información, por lo tanto, pues es como eh, eh, no se tomaría en cuenta el cronograma. Por eso es importante la nota que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué dice la nota? ¿No? Se considera visita de monitoreo programada a aquella que cuenta en el cronograma de monitoreo con la información del mes, ¿no? En el que se va a realizar. Entonces, ¿qué no se va a tomar en cuenta cuando los cronogramas no tienen de repente una visita que se encuentra en un intervalo o rango de meses? Está programado en un intervalo o rango de meses. Como es un intervalo, entonces va a ser imposible que el aplicador entienda o se dé cuenta de en qué mes va a ser esta visita de monitoreo. Entonces, no se va a tomar en cuenta, ¿no? Por eso no se va a considerar. Por eso esta nota, ¿no? Tienen que ustedes, ¿no? Tener presente ello, ¿no? Recordemos que esta información es de la ficha técnica número 2, ¿no? De PRITE, ustedes lo tienen en la norma técnica, ¿no es cierto? Acá está la subdimensión a la que corresponde, la dimensión, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, aquí les van a solicitar al informante el cronograma de monitoreo, ¿no? Muy bien. Y ya sabemos que esta nota importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué más? Aparte, también tenemos otro indicador para estos tres criterios, que es el indicador 2. Entonces, ya vimos el indicador 1, que es acerca de la realización de la programación del monitoreo, ¿no? De la práctica pedagógica. Este indicador 2, más bien, tiene que ver con ya la visita de inspección, ¿no? Dice, en el PRITE, ¿no? El día de la visita de inspección se han realizado las visitas de monitoreo, es decir, que tiene que ver ya con las visitas de monitoreo que se han ejecutado, que se han realizado, ¿no es cierto? Bien, en el aula de los tutores del PRITE, ¿no? Entonces, eh, aquí también igual el indicador va a variar según el criterio, dependiendo, ¿no? De la cantidad de visitas de monitoreo realizadas, se dará pues el cumplimiento, si es mediano cumplimiento, si es alto cumplimiento o si es muy alto cumplimiento, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos que ver acá? A ver. El medio de verificación, entonces, ¿cuál sería? ¿No? Si entonces acá ya se ve la visita de monitoreo realizada, ¿no? En el aula de los tutores del PRITE, entonces el medio de verificación serían pues los instrumentos de monitoreo aplicados que cuentan con fecha de aplicación y las firmas del tutor monitoreando, ¿no? Perdón, del tutor monitoreado y la persona que realizó el monitoreo. Entonces, ojo, que va la aplicadora a solicitar al informante, en este caso va a solicitarle los instrumentos del monitoreo que han sido aplicados, ¿no? Pero cuando va a revisar el aplicador estos instrumentos de monitoreo, ¿no? Esta información, esta documentación, va a verificar que cuenten con la fecha de aplicación, ¿no? eh, porque es necesario que tenga las fechas de aplicación, las firmas del tutor monitoreado y también de la persona que realizó el monitoreo, ¿ya? Entonces aquí está el medio de verificación. Muy bien. Ahora, hasta aquí hemos visto ya lo que corresponde a recojo de información, ¿no? Qué información se va a recoger sobre qué, ¿no? ¿Qué se está valorando? Ahora vamos a ver justamente la determinación del cumplimiento de los criterios con la información recabada, ¿no? Es decir, em, vamos a revisar, pues, qué ocurre después de aplicar el instrumento.
Entonces, ya hemos recogido, ya se ha recogido la información, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? ¿No? Entonces, aquí justamente es el comité de evaluación que va a determinar el cumplimiento de los criterios, ¿no? Entonces, ¿qué hace el comité? ¿No? Se va a reunir en sesión y pues van a tener que organizar la información, realiza el análisis de esta información que ha recogido en el PRITE y va a determinar el cumplimiento de cada criterio, ¿no? ¿En base a qué determina el cumplimiento? En base a las evidencias, que es pues toda la información recogida y que tiene registrado en la misma guía de observación del PRITE, ¿no es cierto? Y también va a seguir pues los procedimientos establecidos, ¿no es cierto? Entonces, pues tendrá que ver las descripciones de la ficha técnica, ¿no? Correspondiente a, en este caso, al criterio, al subcriterio, ¿no? Y también tendrá que ver, pues, o revisar el instructivo para el comité de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, eh, también, ¿no? También hay un punto acá importante que deben tener presente. Eh, si se realizan acciones que impidan la aplicación del instrumento, ¿no? Por ejemplo, podría ser que el directivo evaluado no brinde información, ¿no? O de repente limite el acceso a las evidencias, ¿no? Etcétera, ¿no? Cualquier otra acción que impida la aplicación del instrumento, esto se considera como una obstrucción, ¿no? ¿Y qué implicaría esto? Implicaría pues que los criterios, ¿no? Evaluados con este instrumento se den por no cumplidos, ¿no es cierto? Y por ende se desaprueba la evaluación. Por ello es muy importante que ustedes como directivos evaluados, ¿no? Brinden todas las facilidades, ¿no? En este caso, para que el aplicador, cuando se dirija al PRITE a recoger la información, pues no tenga, ¿no? mayores inconvenientes, ¿no? Entonces hay que brindar esas facilidades. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. Vamos a ver justamente, ¿no? Estamos eh, acerca de cómo es que se determina el cumplimiento de los criterios. Lo que va a hacer entonces el comité va a ir determinando el cumplimiento, ¿no? de los criterios y sabemos que los criterios son valorados en función de indicadores, ¿no? Habíamos estado revisando, ¿no? Los indicadores de los criterios, ¿no? Entonces, ahora, para poder determinar el cumplimiento de cada criterio, se debe verificar que se cumplan todos los indicadores comprendidos en su valoración, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para que un criterio se cumpla, se debe de cumplir también sus indicadores. Entonces, el cumplimiento de los indicadores, ¿a partir de qué se determina? Pues a partir de la información que el aplicador ha registrado y que constituye la evidencia, ¿no? Producto pues de la observación que realizó, ¿no? De la inspección que realizó y el registro que realizó, ¿no? Sabemos entonces que esa es la información que recogió, recabada, constituye la evidencia. Esta evidencia nos va a servir al comité para poder determinar si se cumplen los indicadores. Y si se cumplen los indicadores, pues también se cumplirá el criterio. Es así que tenemos este esquema. Sabemos que tenemos criterios, ¿no? En este caso, un criterio A, B, C. Sabemos que tenemos estos criterios que corresponden a las subdimensiones, ¿no es cierto? Y sabemos también que eh, por ejemplo, tenemos criterios que tienen solamente un indicador,
¿no? Según si ustedes revisan las fichas técnicas, ahí están, ¿no? Las fichas técnicas de las subdimensiones. Y en este caso tenemos, por ejemplo, que hay criterios que tienen un solo indicador, hay criterios que tienen eh, dos indicadores, como en este caso se ve en este gráfico, ahí está, indicador uno, indicador 2, y hay criterios que tienen tres indicadores, ¿no es cierto? Bien, entonces, habíamos dicho que para que se cumpla un criterio, ¿no? Se tiene que cumplir también el indicador, ¿no? Bien, entonces para que se cumpla en este caso este criterio, se tendrá que cumplir el indicador uno y también el indicador 2. Para que se cumpla el criterio C, tendrá que cumplirse el indicador uno, el indicador 2 y el indicador 3. Basta que un indicador no se cumpla para que el criterio no se cumpla. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer el comité es colocar si esto cumple, 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 ¿no? Cumple, si cumple o no cumple, si cumple o no. ¿En función a qué? En función a las evidencias que ha recogido, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? La información que recogió producto de la inspección en el PRITE, ¿no? De estos ambientes, habíamos dicho, de las aulas, de los espacios comunes y de la documentación que ha solicitado, ¿no? Al informante, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es la Ojo, esta documentación que solicita es en ese momento y para que registre nada más, ¿ya? En su guía. No es que esa no es documentación, ojo, que luego lo va a tener, lo va a juntar. No, es solamente es una, ya sabemos qué documentación es y es para poder hacer el registro respectivo en la guía de observación. Bien, entonces, eh, así es, ¿no? Luego ya para otorgar el nivel, ya eso ya es cuando se ingresa ya la información del cumplimiento en el aplicativo y ya será el nivel en forma ya, el aplicativo lo determina en forma automática, ¿ya? Muy bien, ahora veamos a continuación, ¿no? Vamos a ver, revisar los criterios y sus respectivos indicadores, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco, ¿no? En este caso, estamos en la subdimensión uno corresponde a la planificación curricular, ¿no? Sabemos que aquí, ¿qué se valora? Se valoran las acciones que el directivo lidera a fin de que los tutores cuenten con sus documentos de planificación curricular, los cuales son elaborados, ¿no? Con el apoyo pedagógico ofrecido por el PRIT. Se evalúa también, ¿no? Que el directivo sea capaz de brindar a los tutores la asesoría pedagógica que requieran. Entonces, tenemos en este caso el primer criterio, que es el criterio, ¿no? El criterio uno, ¿no? Por eso dice D1, S1, C1, ustedes ya saben, ¿no? Que corresponde, criterio uno corresponde a la subdimensión uno y a la dimensión uno. Bien, entonces, en este caso, este criterio acá pues corresponde al desempeño que se espera o el desempeño del directivo evaluado que se espera es que los tutores pues cuenten con el plan educativo personalizado, ¿no? De los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a verificar esto? Acá está, ¿no? Acá está el indicador, acá está. Bien, entonces, según este indicador que vemos acá, que eh, aquí establece pues que al menos el 80% de los tutores de las aulas inspeccionadas cuenten con el plan educativo personalizado, ¿no? Entonces, ahí fíjense que está el indicador, se pide que sea al menos el 80% de los tutores que eh, cuenten pues con este PEP, ¿no? En el momento, ya sea que lo solicite en este caso el aplicador en el aula o
podría ser que lo solicite en un momento ya, en otro momento con el informante, ¿no es cierto? Bien, entonces, ojo, vamos a ver el siguiente criterio, ¿no? Aquí, fíjense, ¿no? Acá ya corresponde a que, ¿qué se busca? Que justamente el tutor cuente con la planificación de las sesiones o actividades de aprendizaje. Si se fijan, el indicador también, ¿no? Nos pide que también al menos el 80% de los tutores de las aulas inspeccionadas, ojo, solamente es de las aulas inspeccionadas en el PRITE, ¿ya? Pues cuenten con la planificación de sus sesiones o actividades de aprendizaje, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es? Acá hay precisiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, esta planificación, ¿no? Uno, corresponde o debe corresponder, ¿no? A los niños a los que se encuentran atendiendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Si hay un niño, ¿no? Se pide, ¿no? En este caso, el PEP de ese niño, ¿no? Para ese niño, ¿no? Si hay más, se tendrá que pedir, ¿no? Debe de corresponder entonces a los niños que se encuentran atendiendo. Por eso dice de manera individual o grupal, ¿no? Y también otra precisión, ¿no? Cuyo tiempo, ¿no? Destinado para su desarrollo, es decir, para el desarrollo, ¿no? En este caso, del plan, ¿no? Del PEP, ¿no es cierto? Incluya la fecha de la visita de inspección, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Entonces, ya sea para el PET, ya sea para también se indica lo mismo aquí para el caso del criterio 5, ¿no? Que corresponda, ¿no? Esta planificación de las sesiones, actividades de aprendizaje corresponda a los niños a los que se encuentra atendiendo, ¿ya? Ya sea de manera individual o grupal, y cuyo tiempo destinado para su desarrollo incluye la fecha de la visita de inspección, ¿no? Y sabemos pues que en caso de que algún tutor no cuente con dicha planificación, el informante lo podrá presentar, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, entonces, vean, entonces aquí, ojo, ¿no? Es de las aulas inspeccionadas, es decir, por ejemplo, si inspeccionaron, acá, ay, un momentito, por favor. Acá está. Entonces, si se inspecciona, es de las aulas inspeccionadas, ¿no? Entonces, se pide al menos el 80% para que este indicador se cumpla. Entonces, pues, ¿no? Pues se tendrá que ver, pues, que, por ejemplo, si fueran 10 aulas inspeccionadas, ¿no? Eh, y de repente, un tutor, ¿no? No presentó en su momento no contaba con el PET, ¿no? Vamos a suponer que sea el PET, ¿no? Entonces, en este caso, como no contó, el aplicador, ¿no? En el momento que le toca ir con el informante, ¿no? A solicitar documentación, entonces ahí, ¿no? Indica que, a ver, en tal aula, ¿no? El tutor no presentó en este caso el PET, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y entonces el informante, ¿no? Le solicita al informante y el informante, si lo tuviera, ¿no? Podría presentar en ese momento este PEP, ¿no? Correspondiente a esa aula, ¿no? Correspondiente a esos niños, ¿no? Bien, entonces tomará registro, ¿no? Entonces, al final, y si supongamos que no tiene, que no cuenten y solamente, ¿no? El informante dijo, bueno, no contaba, ¿no? Entonces, supongamos que 9 sí presentaron, 9 tutor, y uno no presentó, entonces, pero ¿qué dice acá el indicador? Al menos el 80%, ¿no? Si sacamos más o menos la proporción, ¿no? En porcentaje, vamos a ver que en este caso el indicador sí se estaría cumpliendo, ¿no? Porque, ¿no? Para que no se cumpla, pues tendrían que más de uno, ¿no? Tendría que no presentar, ¿ya? Ojo, entonces,
Fíjense, ¿no? Es solamente acá un pequeño cálculo que se tendría que hacer, ¿no? Bien, entonces más o menos así. Acá están los indicadores. Y ya sabemos, ¿no? Que para que se cumpla un criterio se tiene que cumplir el indicador. Muy bien. Entonces, vamos con respecto a seguridad y salubridad, ¿no? Tenemos el siguiente criterio, ¿no? En este caso, revisaremos la subdimensión 8, ¿no? Que es seguridad y salubridad. Entonces, acá esta subdimensión evalúa si los espacios del PRITE garantizan condiciones seguras para la integridad física de los niños. Entonces, acá con este criterio, ¿no? Se valora, a ver qué, en este caso, qué corresponde. Acá el desempeño que se espera, pues, del directivo evaluado es que el PRITE sea un espacio accesible y seguro, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se va a verificar ello? ¿No? ¿Cómo se va a verificar ello? Que acá tenemos el primer indicador, es que todas las aulas inspeccionadas se encuentran acondicionadas para el acceso de los niños, ¿no? Entonces acá se ve justamente que todas las aulas, con este indicador, ¿qué dice el indicador? Que todas las aulas, ¿no? Se encuentren acondicionadas para el acceso de los niños. Entonces, para el acceso, pues tienen que tener desniveles, ¿no? En el caso de que tengan desniveles en el piso, estos desniveles tienen que contar con rampa, ¿no es cierto? Con rampa. Y además también que estén libres de elementos que amenacen su integridad física, ¿no? Entonces acá los vidrios en riesgo de caer, vidrios rotos sin protección, ¿no? Y ahí se verifica pues que estos elementos, ¿no? No estén al alcance de los niños, ¿no? Conexiones eléctricas expuestas y al alcance de los niños, ¿no? Entonces acá no tendría que estar al alcance de los niños, ¿no? Y el mobiliario, objetos en riesgo de caer, ¿no? Es decir, pues, de repente hay algún mobiliario que esté, u objetos que estén mal apilados, que estén, ¿no? Atiborrados, ¿no? Y que están en riesgo de caer, ¿no? Entonces ahí tener mucho cuidado, ¿no? Bien, entonces fíjense ahí el indicador, ¿no? Que exige el indicador para decir, ¿no? Que se cumple. Entonces, todas estas aulas inspeccionadas tendrían que estar libres de estos elementos y además, si cuentan con desniveles, pues tienen que contar con rampa, en el caso que haya desniveles, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente indicador. El indicador 2. Bien, aquí en estos espacios abiertos del PRITE, ¿no? Porque también se inspecciona los espacios abiertos, como ya se ha explicado, ¿no? Que son de uso común de los niños, pues en estos patios, pasadizos y otros espacios que son de uso común de los niños, ¿no? Si estos están acondicionados para que se acceda a ellos, ¿no? Entonces, eh, si hay desniveles, estos desniveles en el piso, pues cuentan con rampa, ¿no? Y todas las rampas o gradas cuentan con barandas, ¿no? Esto es lo que se va a verificar para que se cumpla este indicador 2, ¿ya? Entonces, y además, pues, ¿qué más se va a observar aquí? Se va a observar, pues, que estos espacios estén libres de elementos que amenacen la integridad física, ¿no? De repente, si hubiera paredes o columnas en riesgo de caer, ojo, estos tendrían que estar o tendrían que tener un acceso restringido, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, porque puede ser de repente que en el PRIT en ese momento esté de repente haciendo alguna reparación, ¿no? O estén de repente, pues, y producto de esa reparación, de repente se haya abierto una zanja, pero, ¿no?
justamente acá el desempeño del directivo en este PRIT es justamente, ¿no?, velar por esa seguridad, por la integridad de los niños. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que a ponerle un acceso, restringir ese paso hacia esa zona, ¿no? Hacia esa zona que está abierta, hacia esa zanja, ¿no? Entonces, esto se observa, ¿no? Se valora esto en el desempeño del directivo, ¿ya? Entonces, si hubiera alguno de estos elementos, ¿no? Si hubiera alguno de estos elementos y que no tiene acceso restringido, ojo, que no tiene acceso restringido, entonces ahí pues no estaría cumpliéndose con este indicador 2, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces ahora con el indicador 3, ¿no? Ahí está el indicador 3. Este indicador, como ya lo habíamos visto, ¿no?, que tiene que ver con los otros espacios con finalidad pedagógica, que tienen finalidad pedagógica en el PRITE, ¿no? Como estas aulas de psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Acá, pues, justamente se ve que en estos espacios, que en estas aulas de psicomotricidad o de repente el aula sensorial, si tuviera el PRITE, están acondicionadas para que se pueda acceder a ellas, ¿no? Entonces, pues si cuentan con desniveles, estos desniveles, si hay desniveles en estas aulas, pues tendrían que tener rampa, ¿no es cierto? Estos desniveles cuentan con rampa y además también se encuentran libres de elementos que amenacen la integridad física de los niños, ¿no? Ya hemos visto qué elementos son, ¿no? Bien. Entonces, si hubiera de repente en algún aula que se inspecciona el aula de psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Y de repente se encontró, ¿no?, un vidrio roto que está sin protección y que está este vidrio roto que está sin protección, está al alcance de los niños. Entonces, pues, por este elemento, pues no se estaría cumpliendo con este indicador 3, ¿no? Y sabemos que para que se cumpla el criterio, en este caso el criterio 1, se tendría que estar cumpliendo tanto el indicador 1 como el indicador 2 y el indicador 3. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Hay algo también que hay que señalar, que en este caso el indicador 3 no aplica a aquellos PRITE que no cuenten con otros espacios con finalidad pedagógica, ¿no? Bien. Bien, estimados, entonces, lo que viene a continuación sería el bloque de consultas. Si tuvieran alguna duda o consulta, eh, tienen ahí el enlace de atención a consultas, ¿no? Hay un enlace que está anclado en la descripción, en los comentarios. Sí, de pronto no ha llegado consultas aún. Ah, ya. Bien, entonces vamos a ver si llegara alguna consulta. Bueno, Eric, ¿algún comentario? Bueno, durante esta parte hemos desarrollado qué es lo que se va a recoger, ¿no? Y tengamos en cuenta que cuando se determina el criterio es a partir de lo que se recoge con cada instrumento. Bien, Así porque es. al final el comité lo que va es llenar un formato que es la ficha de la determinación de criterios. Es a partir de la información recabada, ¿cierto? Donde va a determinar si el indicador se cumple y por tanto si el criterio se cumple. Y es luego ya el sistema hará lo respectivo cargando la información para poder determinar el nivel o puntaje obtenido en cada subdimensión, ¿no? En cada subdimensión. No es que el aplicador, quien aplica el instrumento, va a calificar, ¿no? Va a calificar la subdimensión, porque recuerden que la evaluación de este modelo es a partir de tres dimensiones y para ello se han establecido 11 subdimensiones. Cada uno de ellos tiene sus respectivos criterios. Entonces, el puntaje se obtiene por la suma del puntaje obtenido de cada subdimensión.
¿eh? Entonces, cada subdimensión tiene sus criterios. Por eso es que este instrumento hemos visto que tiene en total 9 criterios, ¿no? Que corresponden a 4 subdimensiones, si no me equivoco. Sí, 4 subdimensiones. ¿eh? Entonces, tengamos en cuenta de que no es que ya aprobando esta guía de observación aprobé todo. No, es determinación del criterio. Y luego ello con los otros, digamos, criterios exigidos para cada subdimensión en cada nivel, se obtiene el puntaje, ¿no? Correspondiente. Eso, un último comentario. No nos llegan más preguntas. Bueno, eh, bueno, pasemos ya a despedirnos, ¿no, Rocío? Sí, así es, Eric. Importante lo que decías. Bien, entonces vamos a ver, antes de cerrar ya esta sesión, tenemos la línea de atención de consultas, que es el 01-615-5887. El horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Estamos entonces, según cronograma, en en la aplicación ya de los instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, también si tuvieran alguna consulta específica, pueden hacerla llegar al correo electrónico evaluaciondocente.consultas@perueduca.pe, y también cuentan con la página web www.minedu.go.pe/evaluación docente, ¿no? Bien, entonces, estimados, es importante que revisen la información tanto en la página web de evaluación docente, como también ahí pues van a encontrar justamente la normatividad, tienen la norma técnica, y además también se va publicando toda la información, ¿no? Acerca de los instrumentos, acerca toda la información que es importante que ustedes puedan revisar. ¿Sí? Bien, bueno, les deseamos muchos éxitos. em, ya estamos terminando esta sesión. Eric, no sé si tienes algo que agregar. Igual me uno al comentario de seguir las informaciones que se publican, ¿no? Dentro del portal referido a esta evaluación. Está la normativa, están parte del modelo y bueno, y toda la documentación del proceso que poco a poco irán saliendo, colocándose en el portal. Estén atentos siempre a las normativas, ¿no? Que probablemente se vayan a seguir publicando. Bueno, igual éxitos en su evaluación. Buenas Bien, tardes. Gracias, buenas Rocío. tardes. Que te vaya bien, Eric. Gracias. Pues, buenas Hasta tardes, luego. Patricia. Buenas tardes.